Revolución en verde. Capítulo 35. Visiones. Una parte de Izuku estaba orgullosa de su progreso tras tan solo un día de entrenamiento con Gran Torino. Usar el 12% de One for All durante el festival deportivo había sido una tortura, pero ahora se había vuelto mucho más llevadero. Incluso podía llegar al 15%, aunque solo fuera por breves periodos. La desventaja era que aún no estaba más cerca de poder atrapar al anciano héroe con seguridad, incluso con el aumento de One for All que podía usar. Por mucho que Izuku lo intentara, por mucho que intentara cambiar sus propios patrones para pillarlo desprevenido, nada parecía funcionar más de una vez. Izuku estaba convencido de que Gran Torino se estaba conteniendo enormemente durante sus entrenamientos. En cuanto Izuku lograba tocarlo, aceleraba un poco más y se volvía aún más errático. Y cada vez que eso ocurría, Izuku recibía patadas en la cara, el estómago, la espalda, donde quiera que Gran Torino quisiera patearlo, hasta que lograba alcanzar la nueva velocidad del anciano. Tras 4 horas de entrenamiento el día anterior y otras 3 esta mañana, a Izuku se le estaban acabando las ideas. La única que le quedaba era usar Fajin para un impulso de velocidad que Gran Torino no vería venir. Lo había estado evitando porque tendría que ser muy cuidadoso con su ataque. Si llegaba a impactar a su mentor con un ataque potenciado por Fajin, Gran Torino podría quedar destrozado por toda la pared. Sin mejores opciones, Izuku estaba dispuesto a arriesgarse. Y llegados a este punto, si Gran Torino salía un poco, o mucho, herido, que así fuera. Después de todo, Izuku estaba harto de que lo patearan. Había pasado tanto tiempo desde el último avance de Izuku que estaba bastante seguro de haber descubierto el nuevo patrón de Gran Torino. Siempre tocaba el techo poco antes de atacar, y normalmente solo 2 o 3 paredes antes de lanzarse contra Izuku. Al principio fue desconcertante intentar encontrar al hombre en la confusión, pero Izuku ya lo había dominado. Esta vez, cuando Gran Torino se acercó, Izuku estaba listo. Recurrió a su reserva de Fajin y lanzó un puñetazo tremendo directamente a Gran Torino, asegurándose de lanzarlo justo un poco antes para no golpearlo. De alguna manera, parecía que Gran Torino había previsto el ataque, alterando su trayectoria en el último minuto para asegurarse de que Izuku no lo golpeara. Pero no importaba. Izuku había acumulado suficiente energía cinética en Fajin desde el festival deportivo, así que la simple presión del aire generada por el ataque fue suficiente para detener por completo el avance de Gran Torino y lanzarlo contra la pared. El sonido del choque del anciano héroe contra la pared bastó para llamar brevemente la atención de Sir Teye, quien entrecerró los ojos al mirar a Izuku antes de volver a su portátil. El antiguo compañero apenas le había dicho 2 frases a Izuku desde el día anterior, y argumentó que su trabajo era tan importante que necesitaba mantenerse al día mientras Izuku entrenaba. Eso, por supuesto, planteó la pregunta de por qué no regresaba simplemente a su agencia. A eso me refiero, cigoto. Gran Torino no pareció afectarle en absoluto el golpe contra la pared, y corrió hacia Izuku. Supongo que me has estado ocultando algo. No quería hacerle daño, señor. Si le hubiera dado ese puñetazo, probablemente habría muerto. Bah, no soy ni tan lento ni tan frágil como crees, dijo Gran Torino con convicción. Te mueves en línea recta, demasiado lineal. Aunque ese puñetazo fuera rápido, vi venir tu impulso a kilómetros de distancia. Pero ahora tenemos algo con lo que trabajar. Muéstrame lo que hiciste de nuevo, exactamente como lo acabas de hacer. Izuku se quedó paralizado. No, no puedo. Ni hablar. Lo acabas de hacer. Gran Torino parecía que iba a patear a Izuku solo por eso. No, me refiero. Izuku dejó escapar un breve suspiro. ¿Cómo explicarlo? ¿Te informó Olmig sobre algunos de los últimos avances de One for All? Sir Teye no hizo nada especial, pero Izuku estaba seguro de que de repente estaba escuchando con mucha atención. Si te refieres a que vas a obtener un montón de peculiaridades diferentes, entonces las obtuvo. Izuku supuso que ese era el punto más importante que Gran Torino y Sir Teye debían saber. Después de todo, tendrían que saber que Izuku podría manifestar otra peculiaridad en cualquier momento durante las prácticas. Pero Izuku no quería contarles sobre los antiguos poseedores ahora mismo. Complicaría una situación ya complicada, y no había garantía de que no lo descartaran sin más. Ah, bueno, hay algo más que eso, pero eso es lo más importante ahora mismo. Acabo de usar el don de uno de los antiguos poseedores. Se llama Fajin, y me permite almacenar energía cinética de movimientos específicos.
Izuku sintió la atención de Sir Nighteye con más intensidad, pero insistió. Pero una vez que lo haya usado, tengo que recuperarlo antes de poder usar ese movimiento de nuevo. Gran Torino asintió con sabiduría, acariciándose la barba recortada con una mano. Sí, vaya dilema. Sin previo aviso, se lanzó de nuevo hacia adelante y pateó a Izuku en la nuca, derribándolo. Toshinori nos dijo que se suponía que eras inteligente, que se suponía que entendías las peculiaridades, y aquí estás demostrándole que se equivoca. Por al menos la 20ª vez hoy, Izuku se levantó del suelo a gatas. Su paciencia ya era escasa, y el castigo corporal que Gran Torino prefería no le hacía ningún favor. ¿Podrías decirme qué debo sacar de esto en lugar de hacerme adivinar? Izuku quiso retractarse de inmediato, pero se sorprendió al oír una carcajada de Sir Nighteye. Sin embargo, al mirarlo, este seguía tan serio y severo como siempre, aparentemente concentrado en su portátil. No te lo voy a decir porque lo entenderás mejor si lo averiguas tú mismo. Gran Torino miró a Izuku con enojo un momento antes de poner los ojos en blanco. Pero te puedo dar una pista. ¿Cuál es la diferencia entre One for All y este Fajin? Izuku se tomó un momento antes de responder, intentando descifrar exactamente a qué se refería Gran Torino. Tras asegurarse de mantener la boca cerrada, Gran Torino ya le había dado 2 patadas por murmurar hoy, empezó a darle vueltas a todo. La diferencia inmediata era que Fajin formaba parte de One for All. One for All abarcaba todo Fajin y más. Pero, a juzgar por la forma en que Gran Torino la planteó, esa no era la respuesta. Cuando Izuku retrocedió un paso y pensó en One for All y Fajin como peculiaridades individuales, se quedó boquiabierto al comprender a qué se refería Gran Torino. No, no hay ninguno. La boca de Gran Torino se curvó en una sonrisa de satisfacción. Ambos acumulan peculiaridades en la base. Sí, acumulan cosas diferentes, pero en el fondo funcionan exactamente igual. ¿Y qué fue lo primero que aprendiste a hacer con One for All, Cigoto? A Izuku no le costó recordarlo. Esas semanas antes del examen de admisión, entrenando su don con Kyoka, habían sido de las mejores de su vida. Limita mi rendimiento. Cierto. El rostro de Gran Torino se ensombreció considerablemente. ¿Y por qué demonios ignoraste todo eso con tu nueva peculiaridad? Porque descubrí el don cuando luchaba por mi vida y necesitaba todo el poder posible. Izuku habló antes de pensar, pero se dio cuenta de que su respuesta era totalmente correcta. Si hubiera tenido tiempo de pensarlo durante el uso, habría sido obvio que podía limitar el poder de Fajin, pero necesitaba todo el poder posible. Después, simplemente se había quedado atrapado en pensarlo como un cambio, como un todo o nada. La actitud del tercer poseedor no había ayudado mucho en ese sentido, para ser justos. Hubo un largo silencio mientras Gran Torino lo observaba fijamente, tan largo que incluso Sir Nighteye se dio cuenta y lo miró. Finalmente, sin embargo, el rostro de Gran Torino se suavizó. Bien, supongo que te lo perdonaré. Solo por esta vez. No es que Toshinori vaya a ser de ayuda en esto, así que básicamente estás arreglándotelas solo. Bien, chico, nuevo plan. Ya terminaste de entrenar conmigo por ahora. ¿Pero por qué, señor? Siento que he progresado mucho. Sí, pero si sigues entrenando solo conmigo, acabarás adquiriendo aún más malos hábitos. No podemos permitirlo. Esta tarde y noche aprenderás a limitar la potencia de tu Fajin. Mañana, entrenarás contra él. Apuntó con el brazo a Sir Nighteye. ¿Estás seguro? No quiero hacerle daño. Sir Nighteye se burló de las palabras de Izuku, levantándose de su asiento y desdoblándose por completo. Me preocuparía mucho más por lo contrario, Bastión. Sir Nighteye se dirigió hacia donde estaban Izuku y Gran Torino, elevándose sobre ambos. Basta de poses. Gritó Gran Torino, aunque Sir Nighteye apenas reaccionó. Luego, por la noche, saldremos de patrulla y buscaremos algunas cabezas que destrozar. Eso te enseñará a luchar en general. ¿A dónde planeabas ir? Sir Nighteye miró al anciano héroe. De hecho, su mirada era aún más intensa de lo normal. ¿A dónde querías ir? Shibuya, si tienes tanta curiosidad. La tensión en los hombros de Sir Nighteye disminuyó visiblemente al asentir. De acuerdo, pero yo conduzco. No tomaremos el tren. Vale, lo que quieras. Pero eso es para mañana. Ve a comer algo, Cigoto. Te espera una larga tarde. Izuku tragó saliva y salió corriendo a cargar fuerzas para el resto del día antes de que Gran Torino decidiera que comer solo lo haría bajar el ritmo. Al fin y al cabo, no le sorprendería nada al sádico.
Antes de llegar a la agencia de Wash por primera vez, Juzo no tenía ni idea de qué esperar del héroe. Prácticamente todas las comunicaciones que surgían de la agencia de Wash se hacían a través de sus compinches. En público, la gran mayoría de las comunicaciones del hombre se presentaban en forma de su eslogan, Wash. Según Midoriya, Wash solo hablaba con normalidad en momentos cruciales, cuando no podía confiar en la traducción de sus compañeros. Generalmente, quienes podían oírlo en esos momentos eran otros héroes, así que para el público, seguía siendo una mascota amigable. Juzo se había divertido con Shoji, Hiro y Midoriya intentando encontrar razones por las que Wash se tomaría tantas molestias para no decir nada útil en público. Hiro fue el más cínico de ellos y dijo que era una maniobra publicitaria que se había salido de control. Si bien Juzo admitió que esa explicación tenía cierta credibilidad, prefería con creces otras explicaciones que habían encontrado, desde la vergonzosa voz de Wash, su tartamudez severa y que Wash era en realidad una lavadora consciente, no un humano con una peculiaridad. La verdad sorprendió a Juzo al ser una de las pocas posibilidades que no habían considerado. Wash tenía una boca sucia. Fuera de su disfraz, promediaba más de una palabrota por frase, y en tiempos de crisis, podía ser mucho, mucho más. La voz que la mayoría de la gente oía al interactuar con él era en realidad un conjunto bastante extenso de grabaciones que había hecho al principio de su carrera. Su traje estaba diseñado para silenciarlo intencionalmente y reemplazar cualquier cosa que dijera con su eslogan. Sin embargo, tenía un micrófono interno que transmitía directamente a los oídos de sus compañeros y pasantes, así que Juzo podía oír exactamente lo que pensaba en una patrulla normal. Al principio, a Juzo le sorprendió que un héroe se esforzara tanto. Después de todo, ¿qué tan difícil podía ser dejar de decir palabrotas? Como descubrió en su primera patrulla con él, podía ser realmente difícil. Si bien Wash estaba genuinamente complacido de reunirse con sus fanáticos e interactuar con los civiles, cada vez que las cosas se volvían un poco estresantes o peligrosas, estallaba en un monólogo que consistía casi en su totalidad en blasfemias, intercalado solo con instrucciones a sus compañeros y cosas por el estilo. Juzo pensó que era algún tipo de mecanismo de afrontamiento profundamente arraigado, pero no había forma de que preguntara para asegurarse. Durante su patrulla esa tarde, todo iba bien hasta que una mujer algo asustada corrió hacia ellos para informarles del ataque de un villano en una tienda de conveniencia cercana. Wash respondió con un pulgar hacia arriba y un wasa Wash. Pregrabado antes de salir corriendo en la dirección que ella indicó, seguido de cerca por Juzo. Sin embargo, por los auriculares, Juzo oyó exactamente lo que Wash decía. Maldito. Imbécil. Meltain, solo somos nosotros dos, así que tú eres el que controla a la multitud, maldita sea. Joder. Maldita sea. Incluso después de solo un día trabajando con él, a Juzo le resultó sorprendentemente fácil filtrar mentalmente las groserías para llegar a las instrucciones. Las groserías seguían siendo relativamente silenciosas y espaciadas, así que Wash obviamente no se sentía demasiado estresado todavía. El héroe llamó rápidamente a la policía mientras los dos corrían las 2 manzanas hasta la tienda. Al llegar a la tienda, no se notaba que nada andaba mal. Wash entró rápidamente al edificio, alerta por si aún quedaban posibles villanos. Juzo, sin haber recibido instrucciones concretas sobre qué implicaba exactamente el control de multitudes, simplemente se cruzó de brazos y se quedó en la puerta de la tienda, disuadiendo a más civiles de entrar. Por suerte, no tuvo que hacer nada más, ya que bastantes personas habían visto a Wash entrar al edificio como para avisar a los demás. Unos cuantos se quedaron, esperando ver al héroe de la lavandería, pero por suerte sabían lo suficiente como para mantenerse alejados. Meltain, te necesito aquí, joder. El uso de su nombre de héroe atravesó el ruido de fondo de las palabrotas de Wash, y Juzo se agachó rápidamente. Wash solo llevaba un momento dentro, pero ya se había formado suficiente gente como para que la presión de grupo los mantuviera donde estaban por ahora. El interior de la tienda no estaba tan mal como Juzo esperaba dado el nivel de vulgaridad de Wash. La única zona que parecía afectada era cerca de la caja registradora. Wash estaba de pie donde normalmente estaría el cajero, mirando la caja vacía. Juzo se apresuró a acercarse a su supervisor y el torrente de blasfemias cesó en cuanto Wash lo vio. ¡Qué maldita lesión! Cúbrelo de una vez. Voy a atrapar al cabrón que hizo esto. Juzo dobló la esquina hacia la caja y encontró a un hombre de mediana edad tirado en el suelo, inconsciente y en un pequeño charco de sangre. Retomando su letanía, Wash salió rápidamente por la puerta trasera abierta al callejón detrás de la tienda.
Juzo volvió a filtrar mentalmente las groserías del hombre mientras comenzaba a administrarle los primeros auxilios básicos al cajero. La herida principal del hombre parecía ser una punción en la parte baja de la espalda izquierda. Afortunadamente, a pesar de la sangre y la inconsciencia, la respiración y el pulso de la víctima eran fuertes y constantes. Juzo rápidamente giró al cajero sobre su lado izquierdo, con el brazo izquierdo bajo la cabeza y la pierna derecha doblada para estabilizarlo. Se alegró de que hubieran cubierto los primeros auxilios básicos hacía apenas una semana, así que aún estaba fresco. Con la víctima en su sitio, Juzo pudo inspeccionar y tratar rápidamente la herida principal. Afortunadamente, el cuchillo no había alcanzado los riñones y se había inclinado hacia afuera, alejándose del tracto digestivo inferior. Desafortunadamente, quienquiera que lo hubiera hecho, había retirado el cuchillo y la herida seguía sangrando lentamente. El flujo no era suficiente para que Juzo pensara que se había cortado una arteria principal. No estaba seguro de qué haría en ese caso, así que sacó los materiales de primeros auxilios de su traje y comenzó a limpiar y vendar la herida. Había un par de pequeñas heridas punzantes adicionales en el cuello del cajero, aunque ninguna era particularmente profunda y ambas ya habían coagulado. Aún así, Juzo también las limpió y vendó por si acaso. Casi tan pronto como Juzo terminó de estabilizar a la víctima, Wash soltó una sarta de blasfemias particularmente fuertes que llamaron su atención. «Maldito cabrón, hijo de puta». Esa fue nueva. «Wash, ¿está todo bien?» «Ni rastro del cabrón que hizo esto, maldita sea». «Mierda». «Meltain, ¿cómo está la víctima?» Juzo casi se atragantó al oír a su supervisor decir una frase, aunque solo fueran 4 palabras, sin una sola palabrota. «Estable, pero necesitarán transporte a un hospital». «Mierda, al menos algo va de maravilla». «Buen trabajo, joder». Era difícil no sentir un poco de orgullo cuando un héroe del top 10 le decía que había hecho un buen trabajo, aunque estuviera mezclado con más groserías de las que solía usar en un solo día. Los únicos de su clase que se acercaban a Wash en cuanto a vulgaridad eran Kaibara, Awase y Uraraka, y solo cuando estaban estresados. Uraraka al menos tenía la excusa de haber crecido rodeado de obreros de la construcción. Wash regresó para revisar a la víctima y, salvo algunas correcciones cargadas de improperios sobre la técnica de vendaje de Juzo, volvió a expresar su aprobación por la aplicación de primeros auxilios. Para entonces, la policía y los paramédicos ya habían llegado, cerrando la tienda al público y llevando al cajero al hospital. Al no encontrarse ya ante una situación de urgencia inmediata, algunos policías comenzaron a inspeccionar la escena del crimen en busca de alguna señal del villano, mientras Wash pasaba a comprobar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda. Aunque el villano no había dejado rastros físicos de su presencia, afortunadamente, las grabaciones les permitieron verla. En este caso, era mucho más joven de lo que Juzo esperaba, aparentemente una chica de secundaria. Como mínimo, vestía uniforme de secundaria, aunque, según la policía en el lugar, no pertenecía a ninguna escuela de los distritos circundantes. Wash, al menos, pareció reconocer al villano, a juzgar por el repentino aumento del volumen y la creatividad de sus palabrotas. El ataque en sí fue difícil de presenciar para Juzo. La chica esperó a que solo quedaran ella y el cajero en la tienda antes de atacar. Sacó un cuchillo de debajo de su uniforme antes de saltar sobre la espalda del cajero, apuñalándolo una vez y mordiéndole con fuerza en el cuello. La víctima apenas tuvo oportunidad de defenderse antes de desplomarse al suelo bajo el peso del villano. Permaneció sujeta al cuello de la víctima durante 20 segundos más antes de levantarse y salir corriendo por la parte trasera de la tienda. Según la policía, este era el 5º ataque en 3 semanas perpetrado por el llamado vampiro de Koenji. Wash simplemente respondió Wash a Wash. Pero por el comunicador le aseguró a Juzo que se unirían a la investigación. Juzo no esperaba encontrar a un criminal tan escurridizo en una semana, pero esperaba con ansias ver cómo se desarrollaba una investigación como esta. Por segunda vez en tantos días, Kyoka se encontraba en un tren bala cruzando el país a toda velocidad. Si bien su primer viaje había sido a primera hora de la tarde y se había contentado con ver pasar los pequeños pueblos y las montañas, esta vez viajaba en tren de noche, y solo alguna farola ocasional se veía desde la vía. Ganorka estaba completamente ocupado con su portátil, asegurándose de que todo, tanto en su agencia como en el acuario, funcionara a la perfección durante su ausencia.
La agencia tenía una clara jerarquía, como Kyoka había descubierto durante el almuerzo, así que la mayor parte de su esfuerzo parecía centrarse en la gestión del acuario. Por suerte, Kyoka tuvo una conversación telefónica con Izuku para entretenerse. Su conversación de anoche no había sido especialmente larga, y a pesar de que ambos estaban aún más agotados esta noche, Kyoka al menos quería que esta conversación durara lo máximo posible. No era como si tuviera nada más que hacer en ese momento. Hola Green, saludó Kyoka a Izuku al contestar el teléfono. ¿Qué tal te fue el segundo día? Diría que Gran Torino y Sydney Teye intentan hacer de policía bueno, policía malo conmigo, pero estoy bastante seguro de que ambos creen que son el policía malo. Kyoka no pudo contener una risita. Si Izuku se quejaba tan abiertamente, debía de ser un entrenamiento muy intenso. Parece que tuviste un día divertido, entonces. Bueno, esta mañana fue más de lo mismo. Gran Torino rebotando por la habitación y pateándome de vez en cuando, solo para darle un toque especial. Creo que solo lo sorprendí una vez, cuando le di un puñetazo acumulado. Esta tarde fue realmente interesante. Gran Torino me dio algunos consejos para usar mejor mi, acumulación de energía cinética. Kyoka tardó solo un minuto en comprender a qué se refería Izuku. Como la línea telefónica no era segura, obviamente no podía decir Fajin. ¿Sus propinas incluían patearte más? El silencio del teléfono lo decía todo. ¿Una o dos veces? Suspiró Kyoka. Comparado con eso, tendría que asumir que Sydney Teye da la impresión de ser el buen policía sin importar lo que haga. Kyoka no estaba emocionada con la idea de que Izuku estuviera haciendo prácticas con alguien cuya primera y última idea de cómo enseñar involucraba castigos físicos, pero parecía estar lidiando con ello tan bien como se podía esperar. Bueno, supongo. Sydney Teye no ha hecho mucho hasta ahora, salvo mirarme fijamente todo el tiempo. Qué raro. ¿Sabes por qué? No. Y la verdad es que no quiero preguntárselo porque siempre está ocupado. Pero te juro que me está observando cuando no presto atención. Estoy bastante segura de que usó su don conmigo ayer y no me dice que vio. Kyoka también sintió que era una invasión de su privacidad, pero no iba a mencionarlo. En su lugar, optó por un adjetivo diferente. Eso es, siniestro. Cuéntamelo. Y mañana tengo que entrenar con él, así que ya veremos qué tal. Me alegro de poder quedarme en Migtower. Los dormitorios aquí son tan buenos como los de un hotel de 5 estrellas. Considerando la calidad de la habitación en la agencia de Ganorka, Kyoka no podía decir que estuviera sorprendida. Esperaba que se alojaran en un lugar al menos un poco mejor una vez que llegaran a Osu. En fin, ya basta de hablar de mí, ¿qué tal tu día? Bueno, hoy lo pasé casi todo en el gimnasio con Ganorka intentando que me pusiera al día y pudiera usar el sonar con mi don. A Kyoka todavía le zumbaban los oídos por haber forzado su don demasiado tiempo. 8 horas con solo un breve descanso para comer fueron más largas que incluso sus sesiones de entrenamiento de preparación para la UA. ¡Genial! Esa es una de las principales razones por las que te decidiste por Ganorka. ¿Has avanzado algo? Algunos, supongo. Es bastante complicado dividir mi atención entre emitir sonido con un oído y escuchar con el otro. Casi todo lo que hacíamos consistía en sostener un altavoz que emitía pulsos de sonido para poder escucharlos. Resulta que es bastante difícil convertir los ecos en una visualización de dónde están las cosas. Me lo imagino. O mejor dicho, supongo que no. Porque nunca lo he intentado y no tengo una peculiaridad auditiva ni nada parecido. No quiero dar a entender que... Izuku estaba a punto de empezar a murmurar para sí mismo, así que Kyoka decidió callarlo antes de tiempo. Verde Izuku dejó de hablar casi inmediatamente cuando Kyoka habló. ¿Sí? Callarse la boca. Se oyó un silbido al otro lado del teléfono antes de que Izuku respondiera. Sí, Kyoka. Pues sí, en fin, es difícil, pero creo que al final empecé a dominarlo. Al menos podía caminar por una habitación oscura y evitar los obstáculos más grandes. Tardaré un tiempo en poder usarlo mientras estoy activo, pero al menos es un paso en la dirección correcta. Aunque habría sido fácil concentrarse en que se había tropezado con obstáculos menores todo el día, Kyoka intentaba concentrarse en que al menos podía identificar las paredes y los rincones de la habitación. No había razón para esperar que dominara la ecolocalización de inmediato. Incluso Ganorka, con su mutación de ballena, había tardado semanas en dominar la técnica. ¡Qué genial! ¿En eso vas a trabajar el resto de tus prácticas?
El entusiasmo incondicional de Izuku por el pequeño progreso que Kyoka había logrado hoy la ayudó a concentrarse en ese progreso y no en lo mucho que aún le quedaba por hacer. En realidad, no. A Gan Orca le llamaron para una investigación fuera de Osaka, así que ahora mismo estamos en el tren a Tokio. ¡Genial! Estaremos en la misma ciudad. Tokio es bastante grande, y ambos estaremos ocupados con nuestras prácticas, pero aún así será mejor que estar al otro lado del país. Kyoka se sonrojó un poco al ver que Izuku le repetía casi exactamente lo primero que se le había pasado por la cabeza después de que Gan Orca le dijera a dónde iban. Era agradable que le recordaran cuánto la quería de vez en cuando. Soltó una carcajada antes de responder. No tienes idea de cuánto estoy de acuerdo contigo. ¿En qué sala te vas a quedar? Ah, esa pregunta. A Izuku no le iba a gustar la respuesta, pero no tenía sentido mentir. Soy, Osu. Se hizo un silencio revelador al otro lado de la línea. ¿La banda orca se ha visto envuelta en la persecución de Stein? Sí. ¿Y traerá a un pasante con él? Esa también fue una de las primeras preguntas que Kyoka hizo. Al parecer, él mismo quiere vigilarme, pero ha prometido que, si algo ocurre, se asegurará de que salga sano y salvo, sobre todo, incluso capturando a Stein. Además, había tantos héroes en Osu buscando al asesino de héroes que las patrullas allí eran mucho más seguras que en la mayoría de las demás zonas. Para Kyoka, eso era mucho más una bendición que una maldición. Izuku suspiró, y ella casi pudo verlo negar con la cabeza. Bueno, qué bien, solo que sorprendente. Estaré de camino por Osu mañana por la noche. Gran Torino quiere que patrullemos Shibuya y conduciremos hasta allí. Quizás nos veamos en el camino. Izuku se había recuperado rápidamente de su preocupación por su presencia en Osu, o al menos eso parecía. Eso estaría bien. Sé que solo ha pasado un día, pero ya te extraño. Yo también. Se oyó un golpe lejano del lado de Izuku. Espera, hay alguien en la puerta. Tras un momento de silencio al otro lado de la línea, Kyoka oyó un golpe repentino que le dio un vuelco el corazón. Un momento después, alguien contestó el teléfono y una voz desconocida habló. Aquí Gran Torino. El cigoto tiene un entrenamiento sorpresa esperándolo. Te llamará mañana. Dicho esto, la llamada se cortó. Kyoka dudó en volver a llamar para asegurarse de que Izuku estuviera a salvo, pero finalmente decidió no hacerlo. Izuku seguramente estaría bien. La mayoría de sus historias sobre Gran Torino debían ser exageraciones. Y no es que su supervisor estuviera intentando lastimar a su novio. Kyoka se acomodó en su asiento, puso un álbum de Lightning Nine en su teléfono y revisó el chat grupal de la clase. Tras considerar su situación contra la de Izuku, llegó a la conclusión de que casi con toda seguridad preferiría patrullar Osu con Gan Orca, incluso con Stein suelto, que entrenar contra Gran Torino. Tras su desastroso primer día de entrenamiento y sparring con Yoro y Musa, Ochako no estaba dispuesta a pasar el resto de sus prácticas siendo destrozada por aquel hombre. Le había dejado meridianamente claro que no solo carecía de habilidades de combate, sino que no habría forma de que aprendiera lo suficiente en una semana como para ser una amenaza para él. Durante el entrenamiento y la patrulla posterior, había estado demasiado ocupada y agotada como para pensar realmente en lo útil que había sido la enseñanza del profesional. Sin embargo, una vez terminada la patrulla, cuanto más reflexionaba Ochako sobre su día, más sentía que pasar una semana recibiendo palizas a diario no parecía una buena manera de aprender artes marciales. Había reunido valor y estaba preparada para resistir otra sesión de palizas de 8 horas, pero Yoro y Musa la sorprendió gratamente. Proclamó que su entrenamiento de ayer había tenido como objetivo darle una idea precisa de su nivel de habilidad, que villanos bien entrenados serían capaces de derrotarla incluso sin usar sus dones. A pesar de lo que creas, Urabiti, aunque ayer no usé mi don, no me contuve en absoluto. Tu forma es inexistente y necesitas aprender algunos fundamentos básicos, pero tus instintos y reflejos son de primera, y tu determinación te ayudará a superar muchas peleas que un combatiente menos dedicado podría perder. La única forma de juzgar esas cualidades es en el fragor de un combate desesperado. Nunca te rendiste, lo cual es más de lo que espero poder decir de muchos héroes en el negocio. Yoro y Musa hizo un gesto hacia un lado, y un par de compañeros entraron al gimnasio de entrenamiento vestidos no con sus trajes de héroe, sino con ropa deportiva ajustada similar a la de la propia Ochako. Hoy trabajaremos para desarrollar esos fundamentos y te daremos las herramientas necesarias para continuar tu desarrollo una vez que regreses a la UA.
Mis compañeros, Wildstar y Surge, se encargarán de eso hoy. Ninguno tiene peculiaridades relacionadas con armas, así que serán los más indicados para ayudarte. Estaré por aquí, y tenemos otra patrulla esta noche. Dicho esto, el héroe giró sobre sus talones y se alejó. Algo perdido, Ochako se giró hacia los dos compañeros, que al menos parecían acostumbrados a ese tipo de comportamiento de su jefe. Lo siento, dijo uno de los compañeros, una vez que Yoro y Musa estuvo fuera del alcance del oído. Siempre es así. Uno se acostumbra. Con el tiempo. Soy Surge, un placer conocerlos. Surge era un hombre delgado, apenas un poco más alto que la propia Uraraka, con brazos y piernas definidos por músculos esbeltos. Su rostro juvenil contrastaba con su larga cabellera blanca, recogida en una coleta apretada. Hablaba a un ritmo rápido, un poco más lento que Midoriya cuando le entraban las ganas de balbucear, pero su voz era lo suficientemente alta y su pronunciación lo suficientemente buena como para que se le entendiera fácilmente. Una sonrisa relajada adornaba su rostro mientras saludaba a Ochako y presentaba a su compañera. Y ella es Wildstar. Ella es la verdadera razón por la que Yoro y Musa te ofreció un puesto. Ochako se giró con una ceja levantada hacia la mujer que estaba junto a Surge. Era incluso más alta que su compañera, con el cabello negro azabache rapado en el lado izquierdo y colgando hasta más allá del hombro en una trenza compleja en el derecho. Wildstar le lanzó a Surge una mirada que prometía todo tipo de sufrimiento después, pero rápidamente se volvió hacia Ochako con una sonrisa en el rostro. Surge se está portando como un imbécil, como siempre. Wildstar sorprendió a Ochako con un acento bié sin complejos. El jefe planeaba invitarte de una forma u otra. Pero me ofrecieron expresamente trabajar contigo. ¿Por qué tú en particular? A pesar del acento de Wildstar, Ochako no se sentía muy cómoda dejando salir su propio acento nativo. Migón, dijo Wildstar, extendiendo un brazo y extendiendo la mano con los dedos extendidos. Es básicamente lo opuesto al tuyo. Tú tocas las cosas y flotan. Yo las toco y se hunden. Se activa con 5 dedos. Sin complicaciones. Lo que quiere decir es que aumenta la gravedad que algo puede sentir. Y se ha vuelto muy buena usándola como parte de su estilo de lucha. Añadió Surge. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ochako le preguntó al hombre excitado. Wildstar soltó una carcajada al ver la cara de ofensa de Surge. Está aquí porque es técnico. Esa última palabra salió con un acento tokiota perfecto. Aparte del jefe, probablemente sea el mejor profesor de por aquí. Así que este es el trato. Te enseñaremos lo que podemos hacer esta semana, te daremos instrucciones para cuando estés solo y te convertiremos en un monstruo. Sonrió ampliamente, mostrando una cantidad incómoda de dientes. Wildstar y Surge demostraron ser maestros tan exigentes como Yoro y Musa, aunque sus métodos de enseñanza implicaban mucho menos sparring. Sin embargo, tras un día de entrenamiento con ambos, Ochako estaba al menos tan dolorida como el día anterior con Yoro y Musa. Al principio se habían centrado en lo más básico. Cómo ponerse de pie, cómo cerrar el puño, cómo lanzar un puñetazo. Cada vez que cometía un error, como equilibrar mal el peso o calcular mal el ángulo del puñetazo, Surge estaba allí para corregirla con delicadeza. Y luego tenía que repetir la maniobra 10 veces más correctamente. Si alguna de esas repeticiones era incorrecta, se sumaban otras 10. Por suerte, tanto Wildstar como Surge sabían que la mayoría de los seres humanos tienen un límite de resistencia y le permitían tomar agua cuando era necesario. Wildstar había tomado la iniciativa en la segunda mitad del día, primero dándole a Ochako una breve charla sobre cómo, por qué y cuándo usar su don en combate cuerpo a cuerpo. Después, se centró en mostrarle algunas de las maneras más comunes de subvertir los dons de activación de 5 puntos de toque y cómo evitarlos. Ochako nunca imaginó que la gente se rompería o cercenaría dedos solo para desactivar su don, pero tenía un sentido bastante sombrío. Al final del día, Ochako estaba completamente agotada físicamente, pero mucho más satisfecha con su progreso que el primer día. Sentía que había aprendido algo útil durante su sufrimiento de hoy. Si el resto de sus prácticas seguía así, quizás con 1 o 2 patrullas más, preferiblemente con Wildstar o Surge, podría verse aprendiendo mucho. Sus esperanzas de una patrulla adicional se cumplieron rápidamente cuando el mismísimo Yoro y Musa apareció de nuevo en la sala de entrenamiento, esta vez con el uniforme completo. Urabiti, patrullarás conmigo otra vez esta noche. Al parecer, ese no era el plan, pues tanto Wildstar como Surge parecían tan sorprendidos como Ochako.
Yoroi-Musa los miró a los tres y, tras un momento de reflexión, se dignó a darles una explicación. Se ha contactado a mi agencia para cerrar la red contra el vampiro de Koenji. Dado que usted es la única persona que ha interactuado con este villano de cualquier manera y no ha sido atacada, está excepcionalmente cualificada para ayudar en esta tarea. ¿Soy yo? Lo he hecho. Ochako estaba tan sorprendida que ni siquiera se dio cuenta de que había interrumpido al héroe profesional. Yoroi-Musa resopló molesto antes de continuar. Sí, la chica que viste ayer. Es nuestra principal sospechosa del vampiro. Sabemos que está en la zona. No estamos oficialmente involucrados en el caso, pero si aparece, tu presencia será invaluable. Ochako tuvo dificultades para conciliar a la chica medio muerta de hambre y aterrorizada de ayer con un villano aparentemente peligroso y muy buscado. No tuvo mucho tiempo para pensarlo antes de que Yoroi-Musa la enviara a prepararse con amenazas de lo que sucedería si tardaba demasiado. Mientras Ochako se preparaba, solo podía pensar en lo asustada que se veía la niña. Ojalá pudieran hacer lo correcto por ella. Ir de patrulla con Endeavor fue una experiencia sumamente extraña para Shoto. Desde que tenía memoria, sabía que Endeavor era el héroe de segunda categoría. Intelectualmente, Shoto sabía que debía haber quienes lo admiraban de verdad, por no mencionar un contingente presumiblemente mayor que lo consideraba un héroe eficaz, aunque no lo valoraran tanto como otros héroes. Pero una cosa era saber algo intelectualmente y otra verlo en persona. La cantidad de gente que parecía genuinamente feliz de ver a Endeavor patrullando era simplemente asombrosa. Mientras que Shoto siempre se ponía tenso al saber que Endeavor estaba cerca, se veía a la persona promedio en la calle relajarse visiblemente en cuanto Endeavor estaba a la vista. Sin embargo, tras un tiempo maravillándose con la respuesta del público, Shoto centró su atención en el propio Endeavor. Fue sutil, y Shoto probablemente solo lo notó porque tenía una experiencia más reciente con Endeavor que quizás cualquier otra persona con vida, pero hubo un cambio notable en su comportamiento al tratar con el público. Seguía siendo brusco y altivo, pero con un tono más apagado comparado con lo que Shoto estaba acostumbrado. Sin embargo, al observar con atención, Shoto pudo detectar una profunda impaciencia y molestia en la mirada y la postura de Endeavor. Esas emociones amenazaban con desbordarse cuanto más tiempo necesitaba interactuar con el público, pero nadie más parecía notarlo, ni siquiera Kaminari. Afortunadamente, la mayoría del público conocía la reputación de Endeavor lo suficiente como para no interferir con él. Algunos le tomaban fotos a distancia, pero solo unos pocos, muy valientes, o muy insensatos, se acercaban a pedirles autógrafos o algo por el estilo. Recibieron uniformemente una mirada fulminante por sus esfuerzos. Sin embargo, Endeavor solía ser más educado con sus compañeros héroes, aunque solo fuera un poco. Iosu, sin duda, estaba repleto de héroes últimamente. La mayoría de las agencias de héroes ya habían notado el patrón de asesinatos de Stein, así que un número considerable de héroes patrullaban las calles de Osu buscándolo. Shoto no reconoció a la mayoría de los demás héroes, y Endeavor no se molestó en detenerse para coordinarse con ellos. Comentó que eran cazadores de gloria y que se interponían en su camino, aparentemente reacio a admitir, incluso ante sí mismo, que él también se estaba esforzando por cazar a Stein principalmente por el reconocimiento. Solo hubo 3 héroes con los que Endeavor se detuvo a hablar, y solo 2 con los que pareció complacido. El primero fue Ganorka, quien se topó con Endeavor temprano en la noche. Al igual que Endeavor, Ganorka había traído a su pasante, Hiro, para la patrulla. Kaminari aprovechó la oportunidad para intentar hablar un poco más con ella, pero una mirada fulminante de Hiro y una palabra dura de Endeavor lo convencieron de no hacerlo. Su conversación fue breve y profesional. Planearon a alto nivel en qué zonas de la ciudad creían que era más probable encontrar a Stein y se las repartieron. Shoto conocía a Endeavor lo suficiente como para saber que solo sentía un respeto reticente por unos pocos héroes, pero Ganorka era sin duda uno de ellos. En un mundo donde la clasificación se determinaba completamente por los resultados que le importaban a Endeavor, casos cerrados, villanos arrestados o asesinados, etc. Ganorka habría estado mucho más arriba del 10º puesto, y Endeavor respetaba su eficiencia. El segundo héroe con el que Endeavor se dignó hablar fue Machina, el anciano patriarca de la familia Ida. El anciano Ida se había retirado de su labor como héroe profesional hacía unos meses, pero había regresado al equipo Idaten para mantener unida a la agencia tras la muerte de Ingenium.
Su cabello corto era, en ese momento, más blanco que azul, pero aún conservaba una complexión robusta y los motores que brotaban de su espalda seguían sonando tan potentes como siempre. Machina era una de las pocas personas con las que Endeavor realmente se despedía en sus conversaciones, mostrándole el experimentado héroe un respeto que Shoto nunca le había visto. Más allá de eso, mostraba interés por su estado mental, algo que jamás había hecho con ningún otro héroe que Shoto hubiera visto. ¿Cómo estás, Machina? Solo llevo 3 meses sin jugar, Endeavor. Todavía sé cómo dirigir una patrulla. A pesar de sus palabras y tono relativamente desenfadados, el rostro de Machina era sombrío. Endeavor ignoró la advertencia y siguió adelante. No es eso lo que quiero decir y lo sabes. Machina respiró hondo, dudando antes de responder. He estado mejor. Tensei era un buen hombre y un mejor héroe. Tomará tiempo aceptarlo. Por ahora, solo necesito concentrarme en mi trabajo y no dejar que mis emociones me estorben. Negó con la cabeza haciendo una mueca. He tenido que apartar a Enigma y Big So de este caso. Se culpaban a sí mismos por la muerte de Tensei y se dejaron hundir por ello. Incluso tuve que rescindir la oferta de prácticas de la agencia para mi hijo menor. Se está tomando muy mal toda esta situación y me preocupa que haga algo imprudente. Su formación y su herencia pueden esperar hasta que esté en una mejor situación. Endeavor asintió y la conversación fluyó por un momento, pero Shoto se perdió en sus pensamientos por el momento. La decisión de Machina de seguir adelante a pesar del dolor no le sorprendió. Era exactamente lo que Endeavor había hecho tras la muerte de Touya. Pero tener en cuenta los sentimientos de su hijo superviviente no era lo que había experimentado en absoluto. Ni siquiera era capaz de identificar la emoción que experimentaba en ese momento, entre la envidia, la tristeza y la ira. Lo único que lo sacó de su abatimiento fue el tercer héroe con el que Endeavor habló durante la patrulla. O mejor dicho, al que Endeavor le rugió a casi una cuadra de distancia. Rogue. El héroe nombrado se giró hacia Endeavor con apenas una ceja levantada. Awase también estaba con él y casi lo igualó con su cara de póker. Fue una demostración impresionante para un estudiante de primer año ver al héroe número 2 completamente furioso. El propio Shoto solo había visto a su padre así de enojado en contadas ocasiones. Número 2, respondió Rogue mientras Endeavor bajaba furioso por la calle. Debí haber adivinado que estabas en la ciudad por el hedor. ¿Te atreves a aparecer ante mí después del desastre en el Museo de Ciencias de Chiba? Lamento informarle que no sigo cada uno de sus movimientos solo para su conveniencia. Shoto nunca había visto a nadie enfrentarse a un Endeavor furioso con tanto aplomo y serenidad, y mucho menos a un Endeavor que hubiera aceptado su ira de esa manera. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Endeavor era baja y peligrosa. Igual que tú, supongo. Patrullando. Un gruñido gutural de Endeavor llamó la atención de Rogue, y Awase se colocó ligeramente detrás del héroe. Si quieres saberlo, estoy patrullando como un favor a Sydney Teye. Después de esta noche, me iré. Endeavor exhaló bruscamente por la nariz y Shoto casi se sorprendió de que no fuera humo ni vapor. La temperatura alrededor de Endeavor había subido bruscamente a medida que las llamas en sus hombros y cabeza aumentaban de tamaño e intensidad. Caminari se apartó ligeramente del calor. Rogue se mantuvo erguido durante todo el ataque, aunque el sudor le perlaba la frente. Bien. Dijo Endeavor finalmente. Solo apártate de mi camino. O te arrepentirás. El héroe de las llamas se alejó de Rogue y su becario, con las llamas sobre los hombros y la cabeza aún alta. Shoto y Kaminari se apresuraron a seguirlo. Y a partir de entonces, Endeavor se comportó más como él mismo, gritándole al público y, en general, actuando como Shoto esperaba. La familiaridad no era nada tranquilizadora. Iba a ser una noche larga. Izuku Midoriya era un enigma. Mirai había pasado la mayor parte de los últimos 2 días observándolo, intentando averiguar qué lo motivaba. Para el ojo inexperto, Midoriya era directo hasta la exageración, siempre con el corazón en la mano. Esa era, sin duda, la conclusión de Gran Torino sobre el chico. Todo lo que el chico decía y hacía era heroico, casi exagerado. Y aunque al principio a Mirai le preocupaba que All Might eligiera mal a su sucesor, a estas alturas estaba casi convencido de que Midoriya no era una mala elección. Quizás no la mejor opción posible, pero sin duda una que podía defenderse como razonable. Aceptable. Después de que All Might lo elogiara tanto, Mirai temía que Midoriya llegara con el ego inflado y se negara a aprender o a aceptar sugerencias. Al fin y al cabo, con la aprobación de All Might,
¿Qué podría necesitar de héroes como Gran Torino o Sydney Telle? En cambio, Midoriya estaba casi demasiado dispuesto a aprender. En los entrenamientos, escuchaba las sugerencias de Gran Torino y las suyas al pie de la letra, y nunca necesitaba que le repitieran nada 2 veces. Era casi refrescante lidiar con ello. También fue un alivio para Mirai, quien temía tratar con un estudiante que creía saberlo todo. Las personas con una idea exagerada de su propio conocimiento e importancia eran algunas de las personas que menos le gustaban. Pero de vez en cuando, Mirai presentía que algo se escondía tras las palabras de Midoriya. Había cierta vacilación al hablar de su pasado, de su familia y de las nuevas peculiaridades que podrían deberse a la timidez natural del chico, pero el instinto le decía que algo más estaba ocurriendo. Mirai había aprendido a confiar en su instinto con sus años de heroísmo, así que vigilaba a Midoriya. No sospechaba nada malicioso ni malvado, solo que algo importante estaba ocurriendo bajo la superficie. En ese momento, Mirai no esperaba poder convencer a Midoriya de que renunciara a One for All, y ya no estaba seguro de querer hacerlo. Lemillion podría haber sido la mejor opción, pero la diferencia entre él y Midoriya era menor de lo que Mirai había pensado. Togata seguiría siendo un buen héroe por derecho propio incluso sin el poder del One for All. Y si lo que All Might había dicho sobre el efecto del One for All en aquellos con peculiaridades era cierto, bueno, Mirai no quería contemplar esa posibilidad. Sin embargo, si Midoriya quería conservar el uno para todos, tendría que aprender a contar un mejor chiste. Ese era el único aspecto en el que Lemillion le llevaba una ventaja indiscutible, al menos considerando sus edades relativas. Mirai miró su reloj. El viaje a Shibuya transcurría con fluidez, a pesar del tráfico de la hora punta de la tarde. Estaban de paso por Osu, justo a tiempo. Midoriya y Gran Torino iban sentados en el asiento trasero del sedán, y Gran Torino le preguntaba al chico con insistencia sobre los detalles del proceso y procedimiento de las patrullas y el trabajo de héroe en general. Para ser un estudiante de primer año, Midoriya respondía correctamente a una sorprendente cantidad de preguntas, incluyendo algunas con las que Lemillion podría haber tenido dificultades. Mirai asumió que ambos estaban perdidos en su pequeño mundo y se permitió relajarse un poco. Apretó el acelerador para pasar rápidamente por Osu, pero la acción desvió la atención de Gran Torino de su interrogatorio a Midoriya. Por el retrovisor, Mirai vio al anciano mirar por la ventanilla del coche y ver algo a lo lejos. Se le encogió el estómago. McDonald's. Gran Torino señaló una valla publicitaria que anunciaba un McDonald's en la siguiente parada. En el centro de Osu. Quedamos para cenar de camino, Mirai. Paremos ahí. El hombre mayor se movía en su asiento como un niño. Mirai miró su reloj. El plan era comer en Shibuya, para aprovecharlo y obtener información. Eso fue antes de descubrir que eres un poco lento al volante. Por eso deberíamos haber tomado el tren bala. Gran Torino se sumió en uno de sus típicos quejidos, fingiendo estar mentalmente degradado. Tengo hambre y quiero McDonald's. Mirai puso los ojos en blanco. Deberías haberlo pensado antes de irnos. Un gesto de Midoriya atrajo su atención. ¿Tienes algo que añadir, Bastión? Bueno, también tendrían que mejorar su tartamudez. No era tan grave como All Might lo había hecho parecer al conocer al chico, pero aún así no sería bueno que el futuro símbolo tartamudeara cada vez que lo pillaban desprevenido. Yo también tengo hambre. No me importaría comer antes de llegar a Shibuya. McDonald's. McDonald's. Gritaba Gran Torino. Mirai miró su reloj antes de suspirar. No había otra opción. Bien. Giró a la derecha hacia el McDonald's, intentando entrar y salir lo más rápido posible. Al parecer, Gran Torino no se esperaba esto en absoluto. ¿En serio? ¿Hablas en serio? Es lo que hago. Gran Torino lo aceptó sin rodeos, pero Midoriya ladeó la cabeza, considerando exactamente a qué se refería Mirai. El chico sin duda era inteligente y tenía buen instinto. Por suerte, Gran Torino lo distrajo con más preguntas de procedimiento, así que Mirai no tuvo que dar más explicaciones. Nadie entendía realmente los frustrantes detalles de conocer el futuro. Pero entonces, el futuro de Midoriya había sido confuso. Por primera vez, Mirai había visto cosas que, hasta donde él podía ver, eran mutuamente excluyentes. Era imposible para Midoriya ver morir a Stein y también luchar contra él meses después. Después de todo, no había dones de curación que pudieran revivir a los muertos. Era a la vez tranquilizador y profundamente aterrador.
Durante toda su vida, Mirai había creído que el futuro estaba decidido en cuanto usaba su don. Era alentador saber que quizá no fuera así, pero aterrador pensar por qué Midoriya podría ser diferente. Esa incertidumbre, sin embargo, debilitó algunas de las otras cosas que Mirai había visto en el futuro de Midoriya. Algunas de las cosas que había visto simplemente tenían que ocurrir, pasara lo que pasara. Mirai se había encargado de ello. Incluso si hubiera dolor, sufrimiento y miseria en el camino, seguía siendo mejor que la alternativa. ¿Y no era eso lo que significaba ser un héroe? Mirai miró su reloj al llegar al McDonald's. Quizás podría ser lo suficientemente rápido como para retrasar lo que había visto. Aunque tuvieran que pasar cosas, no había razón para que pasaran esa noche, después de todo. Gran Torino había vuelto a corear McDonald's en el asiento trasero, y eso bastó para consolidar el plan de Mirai. Por suerte, solo había un coche en el autoservicio, así que Mirai se detuvo detrás de ellos. Sin que nadie se lo pidiera, Gran Torino preparó su pedido, que era mucho más complejo de lo que debía ser. Midoriya también intervino con su pedido, que por suerte era solo un menú combinado. Mirai adelantó el coche para pedir un café solo. Ignoró por completo las órdenes de Gran Torino y Midoriya. Gran Torino guardó silencio y Midoriya puso una cara de traición tal que Mirai casi cambió de opinión. En cambio, se acercó a la ventanilla para recoger su pedido. Para ganar tiempo, le dio al empleado un billete de 1000 yenes por el café y le dijo que se quedara con el cambio. Tomó un solo sorbo de café e hizo una mueca. Era horrible. Quizás era de esperar. Mirai adelantó el coche hasta un cubo de basura junto al restaurante y tiró el resto de la repugnante bebida a la basura. Eso fue lo que finalmente rompió el silencio, cuando Gran Torino empezó a montar en cólera. Midoriya permaneció en silencio, su mirada traicionera se tornó poco a poco contemplativa. El chico podría incluso ser demasiado listo, pensó Mirai. Como el tiempo era esencial, Mirai pisó el acelerador tan fuerte como se atrevió, con el objetivo de salir de Osu lo más rápido posible. Mirai miró su reloj y suspiró. No había sido suficiente. Nunca podría haber sido suficiente. En el fondo, sabía que esta noche era el comienzo. Nunca había podido cambiar lo que estaba destinado a ser, incluso después de ver contradicciones en el propio futuro de Midoriya. Un portal negro y brumoso apareció calle abajo, frente a su coche, y Mirai frenó a fondo. Por suerte, esto bastó para callar a Gran Torino por el momento. Midoriya respiró hondo al registrar con exactitud lo que tenían delante. Una bestia enorme de al menos 2 metros de altura acechó por el portal antes de desaparecer. Según las descripciones del gnomo de Luz, no podía ser otra cosa. De hecho, dado el jadeo de reconocimiento que dio Midoriya, este podría ser el mismo que se había escapado de Luz. El cerebro expuesto ocupaba la mayor parte de su cabeza, dejando solo espacio para la mandíbula inferior. La bestia tenía la piel negra azabache, cubierta de una vasta colección de cicatrices, bajo las cuales se ondulaban músculos gruesos y pesados. Los brazos del gnomo eran igual de musculosos y más largos de lo que parecía natural, llegando más allá de sus rodillas, mientras que extrañas protuberancias metálicas se extendían desde sus codos. En resumen, el gnomo era exactamente como Mirai lo había visto en sus visiones de Midoriya. Lo cual solo significaba una cosa. Osu estaba bajo ataque.